de energía eléctrica consumida a nivel global. Esto representado únicamente por motores eléctricos. Es decir, más de la cuarta parte, casi la tercera parte del consumo energético a nivel global es utilizada meramente por lo que son motores eléctricos. Es aquí donde radica principalmente la importancia. Ampliando lo anterior, ¿verdad? Podemos ver aquí que se estima, ¿verdad? De ese, lo que les comentaba, de una tercera parte de la energía eléctrica consumida a nivel mundial es utilizada por los motores. Se habla de que para el 2040 se especula basándose en tendencias, ¿verdad? De que este valor puede llegar a ser el doble de lo que es hoy en día. Esto viene siendo equivalente a lo que es el mercado eléctrico de todo lo que es China. China, que recordemos que es el país más poblado del mundo y bueno, y donde se estima el mayor consumo energético a nivel global. Muy bien, partiendo de esto, vamos a ver lo que es la definición propiamente de lo que es eficiencia energética, específicamente en un motor eléctrico. Para empezar a hablar del tema es importante, ¿verdad?, introducir lo que es el concepto en sí. Hablamos de eficiencia energética propiamente, un motor eléctrico viene siendo una relación, ¿verdad?, entre lo que es la potencia de salida y la potencia de entrada. Vamos a hablar de potencia de salida, va a ser la potencia mecánica, ¿verdad? Y la potencia de entrada, la potencia eléctrica. Recordemos que el motor viene siendo, conceptualmente hablando, lo inverso a un generador, ¿verdad? Recordemos que un generador, a través de energía mecánica, produce energía eléctrica. El motor viene haciendo lo contrario, ¿verdad? Él consume energía eléctrica y produce energía mecánica. Lo que necesitamos en la industria, movimiento, ¿verdad? Para mover todas las cargas y aplicaciones que se requieren propiamente. Ahora, basados en esta relación entre salida y entrada o potencia mecánica entre potencia eléctrica, vamos a relacionarnos, perdón, con lo que son propiamente en cuanto a la potencia mecánica, vamos a hablar de lo que es par y velocidad requerida o torque, ¿verdad? Propiamente. Cuando hablamos ya de concepto mecánico propiamente, que es lo que necesitamos en la salida del motor. Y propiamente en la entrada, pues vamos a hablar de lo que es voltaje y corriente. Estos que alimentan al motor, los que se le suministran al motor para producir para alimentarlo y producir la energía mecánica requerida. A manera de ecuación lo podemos ver mediante esta fórmula, ¿verdad? Potencia mecánica entre potencia eléctrica por 100. Con este valor vamos a obtener lo que es el porcentaje de eficiencia en un motor eléctrico. Basándonos en esto, vamos a ver dos conceptos también importantes que se van a mencionar a través de la presentación. Existe lo que es la eficiencia nominal y lo que es la eficiencia mínima. Veamos que la diferencia entre ambos es la siguiente. En cuanto a la nominal, se dice que esta deberá ser igual al valor promedio de un lote grande de motores del mismo diseño. Básicamente ese es como el valor que viene por lo general en las placas de los motores eléctricos, para que lo podamos leer propiamente en cuanto a la eficiencia del motor. Y eficiencia mínima es la que indica, ¿verdad?, que las pérdidas no serán mayores al 20% comparadas con la eficiencia nominal. Vienen siendo dos conceptos que van ahí de la mano y lo vamos a poder ver en las tablas de eficiencia propiamente. Ya viéndolo desde el punto de vista monetario, que vamos a también hablar de ese tema también a través de la presentación, ampliando vemos la fórmula aquí, ¿verdad? Que la eficiencia la veíamos como una potencia mecánica entre potencia eléctrica, y eso podemos verlo también de que como toda máquina eléctrica no existe una máquina 100% efectiva, ¿verdad? Que tenga una eficiencia de 100%. Siempre van a haber pérdidas asociadas, principalmente por el calor generado, entre otro tipo de pérdidas, ¿verdad? Veámoslo desde el punto de vista monetario, si yo le inyecto $1000 en lo que es en el consumo energético, ¿verdad? Que consume el motor en potencia, perdón, voltaje y corriente, vemos que de aquí vamos a poder extraer, por decirlo de alguna forma, una energía mecánica de unos $930, estimando unas pérdidas de $70. Esas pérdidas son inevitables. Lógicamente, entre más eficiente sea el motor, más bajas van a ser pues estas pérdidas, ¿verdad?
Ahí vamos a ir viendo ahora sí ya propiamente las normativas. Ok, partiendo de las normativas, tenemos una ya básicamente descontinuada, que era inicialmente la CEMEP. Ellos catalogaban en cuanto a eficiencia energética en motores, desde baja eficiencia, un EFF3, después pasó a ser eficiencia estándar, un EFF2, para seguir después, ¿verdad? Con lo que es alta eficiencia, que ese concepto llegó como a quedarse mucho en muchos de nosotros. Me refiero a que muchas veces se habla, ¿verdad? Cuando uno pide un motor con una eficiencia eh, mayor, ¿verdad? O lo mejor que hay en el mercado, pues normalmente se pide con el concepto de alta eficiencia. Sin embargo, recordemos que este concepto se quedó como por ahí, ¿verdad? Ahora existen valores de eficiencia mayores a alta eficiencia que conocíamos popularmente, ¿verdad? Esta nomenclatura se quedó hasta ahí porque digamos que si queremos pasar la eficiencia siguiente, que se le llama eficiencia premium, tendremos que haberlo catalogado, si, basándonos en esta norma, como un EFF0. Para evitar esto, se descontinuó esta y se sacó la norma americana propiamente de NEMA, donde se cataloga al EFF1 como una eficiencia EPAC. Muchas veces vamos a ver en los motores NEMA este, esta palabrita que vemos acá de la normativa de eficiencia, que indica que ese motor tenía un nivel de eficiencia de alta eficiencia. Ya años después, propiamente como parte de las mejoras, ¿verdad? Se sacó lo que es la eficiencia premium, que es la que se está manejando principalmente hoy en día. Esto comparándolo, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de la normativa americana. En su contraparte está la normativa IEC, que veamos que desde eficiencia estándar empezó a catalogar los motores también bajo el mismo concepto de eficiencia y era nombrado como un IE1. Un IE1 lo comparamos con el EFF2 ya descontinuado, que se le llama eficiencia estándar. Ya este está, por decirlo así, descontinuado, ya no hay fabricantes que tengan ese nivel de eficiencia o que más bien que fabriquen motores bajo ese nivel de eficiencia. Normalmente ya se habla de que lo mínimo es el alta eficiencia, que antes decíamos que era alta eficiencia, pero eso ya se quedó más bien más atrás, porque veamos que ahora ya está la premium. Ahora, en cuanto a los fabricantes, ya el mínimo que se está manejando es el EPAC o el IE2, que incluso dicho sea de paso, para comercializarlo en el mercado este, latinoamericano, por ahí exceptuemos algunos países, como por ejemplo, ya aquí en el área centroamericana de El Salvador, que ya El Salvador entró a regir una norma de eficiencia energética, como lo tiene Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, que básicamente ellos indican que no se puede utilizar un motor de eficiencia premium para abajo. O sea, es decir, el mínimo permitido por ley es eficiencia premium. Eso ya está legislado ya a nivel nacional, ¿verdad? Es decir, las industrias deben adquirir únicamente ese tipo de eficiencia, por lo cual los fabricantes en Estados Unidos, por ejemplo, únicamente pueden producir este tipo de eficiencia, el NEMA Premium. Normalmente de aquí para abajo, llámese la alta eficiencia, el EPAC o el E2, se produce, o más bien se comercializan más en zonas como este lado del mundo, Centroamérica, ¿verdad? Entre otros países que no tienen legislado un valor de eficiencia mínimo de premium como lo hace Estados Unidos, por ejemplo. Veamos aquí que lo marco en amarillo, eso es parte de las actualizaciones que ha habido recientemente. Ya lo que es NEMA incluyó dentro de su norma una eficiencia superior al premium, que se le va a llamar una eficiencia super premium. Este viene siendo equivalente al IE4 en IEC, que este ya llevaba un poco más de tiempo, ¿verdad? De existir. Ya el NEMA Super Premium recientemente, en los últimos 2 años, se terminó de ya de volver efectiva esa normativa. Y la podemos ver en fabricante de motores, como por ejemplo las marcas que manejamos nosotros en Baldor, la parte en EMA o en ABB en IEC. Partiendo de esto, podemos ver comparativamente hablando cómo ha evolucionado el tema
de la eficiencia, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo claro de un motor de 60 HP, 4 polos, totalmente cerrado. Nada más, bueno, aquí voy a volverme una diapositiva para hacer una aclaración. Si bien es cierto que la norma NEMA y la norma ISE tienen bastantes diferencias entre sí, en cuanto a lo que es eficiencia energética, son equivalentes. Es decir, un motor EPAC es equivalente a un IE2, un motor NEMA Premium es equivalente a un IE3 y un motor NEMA Super Premium es equivalente a un IE4. Ahora, aquí hay un valor para los que tal vez son más conocedores en el tema y tal vez se preguntarán por qué no lo mencioné, pero bueno, voy a mencionarlo. Ya existe incluso en IEC un IE5. Ese IE5 se le cataloga como Ultra Premium. Ahora, eso que estamos mencionando por acá es en cuanto a motores de inducción, motores de tipo jaula de ardilla convencional, ¿verdad? El motor asincrónico. Ya este otro tipo de motor tiene un tipo de tecnología diferente bajo este concepto que estamos hablando en la presentación de hoy. Por eso no lo incluyo por acá, pero nada más que sepan que existe el tipo IE5, ya motores de reluctancia, imanes permanentes, etcétera, otro tipo de tecnología. Ahora sí, volviendo con esto, esta comparativa la hacemos nada más para que vean que ambas normas son equivalentes. Recordemos, bueno, por fórmula, ¿verdad? Que el equivalente entre HP y kilowatt es una relación de entre 0.75 aproximadamente. Y veamos que 60 HP es equivalente a 45 kilowatts. Entonces, para que estemos bajo la misma línea. Simplemente expresado en otra unidad de medición, lo que es la potencia. Uno en HP y el otro en kilowatt, pero es exactamente lo mismo. Ambos motores de 4 polos y ambos motores totalmente cerrados. Ok, veamos que inicialmente la norma estándar, por decirlo así en NEMA, que estaba bajo esta normativa de 1993, este motor de 60 HP tenía una eficiencia de 93%. Con el IEC pasaba exactamente lo mismo, que era una norma que regía hasta el 2008, que este motor de 45 kilowatts, que es equivalente al de 60 HP, también tenía un 93% de eficiencia. Vemos que ahí iban igual. Luego llega NEMA a legislar lo que es el motor EPAC de alta eficiencia en 1997 y este motor de 60 HP se empezó a construir con una eficiencia de 93.6%, siempre y cuando cumpliera esta norma de eficiencia. A su vez, en IE2 en el 2011 este motor se fabricaba con un 93.6% de eficiencia, exactamente igual, vean que vamos ahí igual de la mano. Luego pasamos a lo que ya se está manejando comúnmente hoy en día, que es el NEMA Premium. NEMA Premium, este motor de 60 HP se empezó a construir con un 95% de eficiencia a partir del 2010 que empezó a regir, por decirlo así, de manera obligatoria en los Estados Unidos. Y pasando a ser equivalente al IE3 en ISC, que tendría un 95% de eficiencia también a partir del 2015. Ok, vamos aquí que comparativamente hablando, ambas eficiencias, ambas normativas, NEMA y ISE son equivalentes en cuanto a eficiencias. Ahora, una pregunta muy popular que me hacen, la voy a mencionar antes de explicar esa tabla. Muchas veces me pueden preguntar, aquí devolviéndome en esta diapositiva, ¿cuánta eficiencia tiene un motor premium o cuánta eficiencia tiene un motor super premium? Y la respuesta que yo les voy a dar es que depende. Ahora, ¿de qué depende? Veamos esta tablita, por ejemplo, que es basada bajo la norma NEMA Premium, no Super Premium, ¿verdad? Sino NEMA Premium, esa tablita la que estamos viendo ahorita, es NEMA Premium. Todo eso está normado, ¿verdad? Y bueno, los valores de eficiencia van a depender inicialmente lo que es la potencia del motor. Es decir, dependiendo de la potencia, el valor de eficiencia me puede variar según la normativa. Y de lo que es el número de polos. ¿Ok? Importante, esta tablita también, por aquí lo menciona, es para motores totalmente cerrados. Va a depender también si el motor es abierto, los valores de eficiencia cambian. Aquí mencionamos los cerrados que son como los más comunes, ¿verdad? Los TEFC. Ahora, como podrán ver, los valores de eficiencia dependen. Aunque me pregunten cuánta es la eficiencia de un motor NEMA Premium, yo les voy a decir depende.
¿De qué depende? De la potencia, el número de polos y el tipo de encerramiento. Veámoslo por acá, un ejemplo. Eh, Damos este de 25 HP. Uno de 25 HP de 4 polos, que son 1800 RPM o 1750 por las pérdidas de deslizamiento y demás, vemos que tiene una eficiencia nominal de 93.6% y una eficiencia mínima, que no sé si recuerdan el concepto que vimos al inicio de la presentación, de 92.4. Es decir, un fabricante de motores NEMA en este caso, o bueno, un IEC, pero el equivalente en eficiencia IE3, puede poner o certificar su motor como NEMA Premium o como IE3 si el motor que construye tiene un valor de eficiencia nominal de 93.6% y tiene que cumplir con una eficiencia mínima de 92.4. Punto muy importante. Este valor está normado, entonces no importa la marca del motor, tiene que cumplir con este valor, con esta tabla, pues. Ya también existe una tabla de valores super premium, también por ejemplo, no está incluida aquí en la presentación, pero todos esos valores deben cumplir, por decirlo así, todos los fabricantes de motores, sean NEMA o IEC, para poder establecer su motor bajo un valor o una norma de eficiencia específica, ¿verdad? Veamos que, bueno, partiendo de otro ejemplo, mencionemos uno vamos a ver, de 100 HP. El de 100 HP 4 polos tendría una eficiencia de 95.4. Veamos que el de 25 tenía 93.6, entonces vean cómo varía. Al igual que la eficiencia mínima, este es de 92.4 y el de 100, 94.5. Ahora vean también cómo varía por el número de polos. Volvamos al de 25. El de 25 tiene una eficiencia nominal de 93.6 en 4 polos. Pero si lo comparamos, por ejemplo, en 2 polos, tendría 91.7, que son 3600 RPM, ¿verdad? O si nos vamos a 6 polos, 1200 RPM, tendría 93%. Entonces vean que los valores varían con respecto, repito nuevamente, la potencia y el número de polos. Entonces, hacer la pregunta de cuánta eficiencia tiene un valor, cuánta eficiencia tiene un motor super premium o cuánta eficiencia tiene un valor NEMA premium, la respuesta siempre va a ser depende. Yo ahí voy a necesitar lo que es, bueno, el tipo de encerramiento, el número de polos y la potencia del motor para yo poder responder esa pregunta. Todo eso está normado, vuelvo y repito, no es que cada fabricante se inventa su propia eficiencia, sino que deben adherirse a la norma NEMA o a la IEC en cuanto a eficiencia se refiere, para establecer el grado de eficiencia del motor en base a esta tabla. ¿Ok? Muy bien, continuando. Ahí también, como parte, también, ¿verdad? De conciencia, muchas veces se menciona o se oye hablar de proyectos de eficiencia energética como tal en las plantas. Y muchas veces la primera idea que se llega a pensar es reemplacemos toda la iluminación, por ejemplo, a una iluminación LED de bajo consumo. Que esa idea no está nada mal, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que veamos que con respecto a este gráfico pastel, lo que es el consumo a nivel industrial, la iluminación básicamente tiene un valor promedio de 19%. Ahora, basándonos eh, en este grafiquito, vean que prácticamente la mitad del gráfico pastel, un 46%, es propiamente la energía consumida por motores. ¿A qué voy con esto? Casi que cuando se habla de proyectos de eficiencia energética, idealmente lo que se debería pensar siempre es en motores. ¿Por qué? Básicamente, si yo llego a reemplazar, por ejemplo, los motores más viejos de eficiencias más bajas, que veamos que, bueno, dependiendo del año en el que se adquirió, muy probablemente esos motores venían con un valor de eficiencia bajo una normativa menor. O, aquí lo voy a poner un asterisco, un paréntesis, si se han rebobinado. Esto lo menciono y es muy importante y quiero lo sepan, que por cada rebobinada que se le haga un motor, el motor va a perder eficiencia. Ya no va a ser la misma que dice la placa. Se estima que el valor va rondando entre un 2 a un 5%, va a depender de que con qué tanta calidad se haga, eh,
el embobinado en sí, ¿verdad? Pero básicamente podremos hablar de un promedio de un 3%. Es decir, si yo lo rebobino una vez, por ejemplo, vayámonos a este ejemplo de la tabla, a un motor de 25 HP de 4 polos que tenía una eficiencia de 93.6% nominal, ya este motor no va a tener 93.6, sino va a tener 90.6. Si lo vuelvo a rebobinar otra vez, es otro 3% menos, estamos hablando de un 87.6. Otra rebobinada más sería 3% menos, 84.6, y ahí va. Entonces, ¿cuáles pueden ser candidatos para ir reemplazándolos? Básicamente hablamos de los motores más viejos, que básicamente van a tener normativas de eficiencia más bajas, o aquellos motores que se han rebobinado unas 3 veces por lo menos o más. Son candidatos ideales a reemplazo. Y veamos que el ahorro energético que yo voy a poder obtener es mucho más alto, ¿verdad? Más si reemplazo un lote grande, ¿verdad? De motores, que si cambio toda la iluminación, ¿verdad? La tarifa eléctrica se va a reducir considerablemente. Ahora, esa es una comparativa que podemos hablar de un ejemplo específico de un motor de 11 kilowatts de eficiencia IE3 que trabaja 4.000 horas por año. Eso estamos hablando de un estimado de 12 horas al día, entre 10 y 12 horas. Porque recordemos, bueno, voy a sacar la calculadora para no decirles el dato, para decirles el dato exacto. 24 por 365 me da un total de 8.760 horas. Es decir, un motor que trabaje todos los días las 24 horas, el consumo anual sería 8.760 horas. Este motor de ese ejemplo es 4.000, o sea, estamos hablando que trabaja un poquito menos de la mitad del día, de todos los días del año. Ahora, se estima que para ese motor, ¿verdad? Obviamente si se le hacen mantenimientos adecuados, el motor es seleccionado correctamente para la aplicación, etcétera, etcétera, ese motor podría durar un tiempo de vida útil estimado de 15 años. Bajo este concepto podemos hablar de que el precio del motor a través de esos 15 años va a representar un 2.3%, los costos de mantenimiento y reparación un 1%, y toda la energía consumida en esos 15 años para este motor bajo esas características, y ojo, estamos hablando de una unidad nada más, es de un 96.7% comparado, ¿verdad? Todo lo que es el precio inicial del motor y los mantenimientos. O sea, básicamente, si lo comparamos anualmente, yo de la inversión voy a terminar recuperando en menos de un año, o poquito más, poquito menos. Vamos a estar hablando de que básicamente, si yo considero instalar un motor como este, que es un IE3, voy a ahorrarme bastante en cuanto a los costos de consumo energético, versus si pongo uno de eficiencia menor, ¿verdad? O ya rebobinado, que recordemos que pierde eficiencia. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver ahorita también lo que es el flujo de energía del motor, cómo se representan, por decirlo así, las pérdidas en el mismo, ¿verdad? Ese es un ejemplo de un flujo de energía de un motor trifásico en 15 HP 4 polos, 1800 RPM, y veamos que si consideramos el 100% de energía eléctrica de la alimentación, está a ir perdiendo los siguientes valores a través del mismo. Se estima que pierde un 30% en el estator, un 20% en el rotor, un 19% en el núcleo, un 13% en fricción y viento, y un 18% por dispersión para llevarnos a un total del 100% de las pérdidas. Porcentualmente hablando con respecto a la eficiencia del motor, me la va a ir reduciendo de la siguiente manera. 3.8% se va a ir en el estator, 2.5% se va a ir en el rotor, 2.4% en el núcleo, 1.6% por fricción y viento y un 2.3% por dispersión, llevándome un total de 12.6% de pérdidas. Es decir, que el 100% de la energía que yo le estoy suministrando, ese motor básicamente va a aprovechar o va a producir un 87.4% de la potencia mecánica con la que lo estamos alimentando. Vuelvo y repito y recordemos que no existe una máquina 100% eficiente. Esos valores van a variar
dependiendo del valor de eficiencia del motor, si es un premium, si es un super premium, etcétera. Ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Qué han hecho los fabricantes para básicamente alcanzar mayores valores de eficiencia? Aquí podemos ver a forma resumida, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha hecho? Hablamos de que se han reducido las pérdidas por fricción utilizando ventiladores más pequeños y rodamientos antifricción. En las pérdidas del rotor y el estator se han utilizado láminas más finas. En cuanto a las pérdidas de cobre, se ha utilizado un cobre de mejor calidad, más puro, ¿verdad? Con mayor pureza, y una precisión de diámetro del alambre mejor. Y se han optimizado básicamente lo que es la geometría del motor para reducir otras pérdidas adicionales, lo que conlleva, en resumen, a utilizar un motor de mayor calidad en materias primas y un mejor control de la calidad de la fabricación. Comparativamente hablando, aquí podemos ver lo que vimos en la diapositiva anterior, en tres motores, que dicho sea de paso, los tres motores son de 10 HP, de 1200 RPM, eh, pongámosle todas las características igual, todos son de la misma marca, el mismo tipo de encerramiento, el mismo frame, todos igual. Lo único que cambia es que este motor se hacía bajo la normativa de eficiencia estándar, esta alta eficiencia y esta eficiencia premium. Entonces veamos que bueno, los tamaños de los ventiladores se empezaron a reducir considerablemente. El núcleo ahora tiene más material, ¿verdad? Propiamente. Vemos un motor con mejor geometría, ¿verdad? Más robusto, pues, lo que conlleva, bueno, a ir aumentando los niveles de eficiencia en el mismo. Por ende, bueno, entre más eficiente sea el motor, pues más costoso es. Pero recordemos que al fin y al cabo el precio del motor no es nada comparado a lo que consume el motor a través de su vida útil en cuanto a consumo energético se refiere. Ahora, una diferencia tal vez que podamos ir viendo, ¿verdad? Es que, bueno, ya ven que el tamaño de lo que es el núcleo en sí tiende a aumentar con el aumento de eficiencia. Es normal que veamos que un motor de la misma potencia y mismas características y que tenga el mismo frame y todo, sí vamos a ver que va a tender a ser cada vez un poquito más largo. O sea, en cuanto a dimensiones se refiere, no van a variar, va a mantener las mismas dimensiones del frame que maneja el fabricante por estándar y lo que indica la normativa tanto NEMA y EC, pero lo que es el largo del motor sí va a empezar a variar, va a ser cada vez un poquito más largo, ¿verdad? Que más eficiente es para que lo tengamos en cuenta por ahí. Ok, ahora todo esto que hemos mencionado podemos traducirlo, ¿verdad? No solo en cuanto a ahorro energético, que lo vamos a ir viendo acá, sino también a un ahorro monetario. Esto para conllevar en sí lo que es un cálculo de retorno de inversión. Pero bueno, primero necesitamos saber y pues cuánto me va a estar consumiendo el motor, ¿verdad? Propiamente. Esto de forma anual, importante. Ok, esto lo podemos ver mediante la siguiente fórmula. Primero necesitamos saber de cuánto es la potencia del motor en HP. Luego, saber cuánto es el porcentaje de carga que está manejando el motor. Si esto no lo sabemos, hay dos formas de calcularlo, que lo vemos aquí mediante esas dos fórmulas. El método de corriente y el método de deslizamiento. Mediante el método de corriente, para yo saber el porcentaje de carga, necesito básicamente agarrar un multímetro y medir corriente y medir voltaje. Multiplicarlos, los valores obtenidos, y dividirlos entre la corriente nominal multiplicado por el voltaje nominal. ¿Cuál es la corriente nominal y cuál es el voltaje nominal? El que dice la placa. ¿Ok? Con eso yo voy a obtener un estimado de lo que es el porcentaje de carga que está manejando el motor. Ahora, hay otro método también que, y si no poseemos por ahí un multímetro, un amperímetro y un voltímetro, ¿verdad? Podemos agarrar lo que es un tacómetro y medir lo que es la velocidad de operación del motor, que es esta que está acá. Eso se lo resta a la velocidad sincrónica. ¿Cuál es la velocidad sincrónica? Va a depender el número de polos del motor, pero es la velocidad, por decirlo así, teórica, la que no tendría pérdidas de deslizamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de un motor de dos polos sería 3600,
Cuando hablamos de un motor de 4 polos, 1800. Cuando hablamos de un motor de 6 polos, 1200. Y ahí seguimos. Ahí menciono los tres más comunes. Ojo, ¿verdad? Importante. Estos valores que mencioné son digo, para nuestra región, 60 Hz. Si alguien de por aquí que esté conectado, no sé, de Argentina, Brasil o de algún país de Europa, sería sorprendente verlo, pero bueno, que trabajen a 50 Hz en sus respectivos países, podemos estar hablando de que esos valores van a variar y no van a ser 3600, 1800, 1200, sino 3000, 1500 y 1000. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la velocidad sincrónica. A esa velocidad sincrónica le resto el valor obtenido con el tacómetro en RPM y se lo resto, pero lo divido entre la resta de la velocidad sincrónica nuevamente menos la velocidad nominal. ¿Cuál es la velocidad nominal? La que dice la placa de datos del motor. Normalmente haciendo un valor, por ejemplo, si es de 4 polos, el de 1800 RPM va a tener una velocidad nominal en placa de 1760, 1750. Va a tender a ser un valor un poquito más abajo de los 1800 por las pérdidas de deslizamiento y demás. Recordemos que son motores asincrónicos y bueno, importante también, un dato ahí por si no lo sabían, entre más eficiente sea el motor, la velocidad nominal del mismo va a tender a acercarse cada vez más a la velocidad sincrónica. Nunca igual, pero cada vez más cerca. Es decir, un motor de muy baja eficiencia, por ejemplo, podría tener 1700 RPM. Uno de Nema Premium podría andar en 1760. Entonces, para que lo vaya viendo la comparativa. Ahora bien, retomando, una vez que yo conozca el porcentaje de carga, lo ingreso en esta fórmula, lo multiplico, bueno, como ya vimos, por la potencia en HP del motor, por el factor de 0.746, por la cantidad de horas que opera al año. Recordemos, como les mencioné ahora anteriormente, si el motor opera 24/7 los 365 días del año, va a ser un motor que, bueno, trabaja 8.760 horas, pero lógicamente no sé si hay 2 días de parada al año por temas de mantenimiento, qué sé yo, o se apaga durante las noches y todo eso, vamos a tener que considerar realmente cuántas horas opera el motor para que este cálculo sea más certero, más preciso. Esto lo multiplico por 100 y lo divido entre la eficiencia. ¿De dónde saco la eficiencia? De la placa de datos del motor. Ojo, aquí sí le voy a poner un paréntesis. Bueno, un asterisco, digo. Porque si se rebobinó, restémosle un 3% por cada rebobinada. ¿Ok? Entonces, si el motor tenía un 93% de eficiencia, una rebobinada, entonces sería 90%. Dos rebobinadas, 97. Tres rebobinadas, 94. Y así sucesivamente. Una vez tenga todos esos datos, vamos a ver un ejemplo. Para un motor de 40 HP que trabaja 8000 horas al año. Y vamos a tener que considerar lo que es el costo de la energía, que bueno, varía de país en país y también hasta incluso dependiendo de la región, ¿verdad? Si hay varias este, distribuidoras de energía por región, ¿verdad? Entonces, eso es otro valor a considerar. Este cálculo que está aquí es lógicamente hecho con valores del fabricante en Estados Unidos, por ejemplo, para motor Baldor, donde el costo de la energía ahí en Estados Unidos, para ese entonces que se hizo este cálculo, era de 10 centavos de dólar por kilowatt hora. Entonces, debemos conocer bien cuánto anda el costo de la energía en el país o en la región en la que nos encontremos para que este cálculo sea más exacto. Ahora, utilizando esa misma fórmula que vimos en la diapositiva anterior, vamos a obtener que para un motor de 40 HP que trabaja 8000 horas al año, si fuera eficiencia premium, va a consumir 252.613 kilowatt hora por año, versus un motor de eficiencia estándar va a consumir 266.726 kilowatt hora al año. Da la diferencia, ¿verdad? Casi unos 14.000 kilowatt hora aproximadamente. Lógicamente el premium consume menos, por lo que acaban de ver. Esto multiplicándolo, que es este cálculo de kilowatt hora obtenido mediante la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, por el costo de la energía, así en estos valores, en dólar por kilowatt hora,
vamos a tener que el motor premium me consumiría $25,261 al año y el motor estándar $26,672 al año. Recordemos que ese es un ejemplo para un motor de 40 HP que trabaja 8,000 horas al año. Esto va a variar de la potencia, bueno, de todo lo que vemos aquí en esta fórmula, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre uno y el otro son de $1,411 por año. Es decir, que eso es lo que yo voy a ahorrar anualmente por tener un motor premium versus si tengo un motor en una eficiencia estándar. ¿Ok? Ahora, esto si lo comparamos con lo que es el valor del motor, de que lo que me lo va a vender el distribuidor, ya seamos nosotros distribuidores de ABB Baldor o de cualquier otra marca, vamos a hacer el cálculo de cuánto sería el tiempo estimado de retorno de inversión. Entonces voy a poner un ejemplo. Ahorita no voy a hablar de precios, ¿verdad? Pero si este motor me costara $1,500, estamos hablando que esa inversión la va a recuperar como en un año y un mes aproximadamente. Y a partir de ahí, eso es lo que yo me voy a ahorrar. ¿Ok? Recuperé la inversión de lo que me costó el motor de 40 HP nuevo de eficiencia premium. Y a partir de ahí, después del año y un mes, empiezo a ahorrarme $1,411 por año. Solo por un motor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver otro concepto importante, lo que es la curva de eficiencia del motor. Aquí en la diapositiva que estamos viendo, vemos que se va a comportar igual, no importa el, el grado de eficiencia que este tenga. Por ejemplo, esta curva aquí, magenta o bueno, rosado, es la curva del motor NEMA Premium y esta que está aquí abajito es la curva de un motor alta eficiencia, un EPAC de NEMA. Veamos que a través de toda la curva, el NEMA Premium siempre es superior al el EPAC. Esta curva, veámoslo aquí, el eje X es el porcentaje de carga y el eje Y va a ser el porcentaje de eficiencia. Eh, ¿Por qué menciono esto? Aquí va a haber un concepto importante que va a ser el dimensionamiento del motor. El dimensionamiento del motor va también a indicarme a mí qué tanta eficiencia estoy aprovechando del motor en sí, porque la eficiencia va a variar con respecto al nivel de carga que este maneje. Y es aquí donde recalco que tener bien dimensionado el motor es lo más ideal para ahorrar energía lo máximo posible. Ahora, no es bueno tener un motor sobredimensionado, pero tampoco es bueno tener un motor subdimensionado. Entonces, ¿cuál es el valor correcto de dimensionamiento? Lo vamos a ver acá. Entre un 75 a un 85% de la carga. O sea, va a andar como por ese rango, como por este punto. Vemos que aquí el 75 al 85% más o menos, como por acá, se aprovecha el punto máximo de eficiencia del motor. Por encima del 85% se va a tender a decaer un poco. ¿Ok? Y por debajo del 75% va a empezar a caer más abruptamente, ¿verdad? Por eso no es bueno ni tenerlo sobredimensionado ni tampoco es bueno tenerlo subdimensionado. El valor correcto sería este. Muy bien, ahora viendo otras curvas interesantes por acá. Esta es una comparativa de un motor igual estándar versus un motor de eficiencia premium. Para un ejemplo, un motor de 25 HP, 1800 RPM totalmente cerrado. Esta curva podemos ver el porcentaje de carga en el eje X y en el eje Y las pérdidas en watts. Como es obvio, el motor estándar tiene mayor pérdidas que el motor de eficiencia premium. Y vemos que a través de toda la curva donde se ve la mayor brecha de pérdidas, viene siendo entre ese 75-85%, que más o menos como este punto. Como por ese punto voy viendo yo eh, el mayor ahorro entre un motor estándar y un motor premium. Por debajo de este la brecha tiende a ser menos y por encima de esta vean que las dos curvas empiezan como a acercarse entre sí en este punto. ¿Ok?
Muchas veces, bueno, cuando hablo también de motor subdimensionado, es un motor que está trabajando literalmente al 100% de carga e incluso llegan a utilizar el famoso factor de servicio, que es de 15% por lo general. Ese 1.15 de factor de servicio implica que el motor puede entregar un 15% más, que es como un margen de seguridad, por decirlo así, que tiene el motor. Muchas veces el motor está tan subdimensionado que incluso consume más de la corriente nominal y aún así opera. Pero bueno, estamos aprovechándonos de ese factor de servicio y eso implica también que la eficiencia decaiga considerablemente, ¿verdad? Comparado a lo que es el punto máximo, que es en el máximo perdón, en el punto máximo de eficiencia posible, que es entre el 75 y el 85%. Ok, esta otra curva básicamente muestra también, ¿verdad? Que con respecto a la potencia en HP de motor, yo ir viendo una diferencia porcentual menor a lo que es la eficiencia entre un motor premium y un estándar. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, porcentualmente hablando, tal vez la diferencia de valores sea más bajo, pero recordemos que, bueno, para un consumo motor de 100 HP, por ejemplo, va a ser muchísimo más alto que un consumo de 5 HP. Porcentualmente hablando, entre un motor de 5 HP de eficiencia premium versus un motor de eficiencia estándar, porcentualmente hablando vamos a ver una diferencia mayor. Pero ya para potencias mayores, porcentualmente hablando, la diferencia porcentual no es mucha. Pero en esos valores tan altos de potencia, un 0.2% es mucho. No sé si me explico. O sea, el ahorro que voy a obtener, aunque sea un 0.2% de mejora en eficiencia, al motor consumir tanta corriente o tanta energía eléctrica, este, va a ser en cuanto a corriente eléctrica se refiere, va a ser mucho mayor, ¿verdad? Lógicamente por el consumo que tiene uno de 100 versus uno de 5. A eso se refiere esa tendencia de la eficiencia versus la potencia del motor. Muy bien, ahora partiendo de todo eso que hemos mencionado, vamos a hablar de otros beneficios adicionales que vamos a obtener al utilizar motores más eficientes. Ok, la idea de que el motor sea más eficiente implica de que va a tener menos pérdidas. Que tenga menos pérdidas va a implicar en un motor que trabaje menos caliente, o si lo quiere ver desde otro punto de vista no tan termodinámico, más frío, como decimos popularmente. ¿Qué implica que el motor esté más frío o menos caliente? Va a implicar que tenga una mayor vida útil. Hay una norma que me indica a mí, que eso ya está comprobado científicamente, ya pruebas de laboratorio y demás, que me indica que por cada 10 grados centígrados de incremento en la temperatura de funcionamiento del motor, la vida útil del aislamiento se me va a reducir a la mitad. ¿Qué implica esto? Que por cada 10 grados que se vaya calentando el motor, por decirlo así, eso implica, no sé, que sea por menor eficiencia o por que lo rebobineo, etcétera. El aislamiento, si está estimado, voy a mencionar un número, para durar 10 años, ya no me va a durar 10 años, me va a durar 5 años. Si se me calentó en vez de 10% más, va a ser un 20% más, ya no me va a durar, perdón, 20% no, 20 grados centígrados más, ya el motor no me va a durar ni 10 años ni 5 años, bueno, el aislamiento del motor, sino que me va a durar 2 años y medio, y así sucesivamente. Ahí es donde hablamos del tema de temperatura. Otro beneficio que voy a obtener es que ya a partir de lo que es premium, voy a volverme aquí un poquito, acá, a partir de eficiencia premium para arriba, es decir, de aquí para abajo no aplica, de aquí para arriba sí. Aquí está. Vamos a poder básicamente utilizar todos los motores con variador de frecuencia. Es decir, pueden funcionar con arranque directo o puede arrancar también con variador de frecuencia, no hay ningún problema. Porque esto lo menciono, muchas veces pasaba con eficiencias menores, por ejemplo, el EPAC o el IE2 para abajo, se le tenía que pedir, en este caso, bueno, al distribuidor o
al fabricante que el motor trajera la norma inverter. Eso implica que es para que el motor pueda trabajar con variables de frecuencia. Ya eso es como algo por default. Ya todos los motores que se producen con eficiencia premium o superior, todos pueden trabajar con variables de frecuencia. Ya no es necesario pedir la norma inverter porque esto es algo que ya está por defecto. Para motores de menor eficiencia sí hay que tener cuidado. El motor debe tener la norma inverter, si no, no puede trabajar con variables de frecuencia. Es decir, había que agregarle una modificación extra al motor, un aislamiento especial para variador. ¿Ok? Entonces, otro beneficio adicional es que al adquirir un motor nuevo bajo este estándar de eficiencia, premium o superior, yo puedo trabajar con o sin variables de frecuencia sin preocuparme de nada. Otro beneficio, está fabricado con tolerancias más precisas. También va a tener un mejor balanceo, por lo tanto una vida útil de los rodamientos más larga. Entonces, bueno, ya vemos dos puntos importantes. El aislamiento me va a durar más porque el motor va a trabajar menos caliente o más frío, como quieran decirlo, como quieran verlo. Y los rodamientos también me van a durar más por tener un mejor balanceo y se reduce también el tema de vibraciones. Eh, Esto va a implicar que, bueno, los motores, las principales fallas sean por temperatura y por tema de rodamientos, por vibración propiamente. Al tener un motor básicamente de eficiencia premium o superior, yo voy a adquirir un motor más robusto, que trabaje menos caliente y por ende también que trabaje, o que los rodamientos me duren más tiempo. Esto implica que la vida útil del motor en general va a ser mayor. Es decir, el tiempo o el periodo de reemplazo, por decirlo así, o por cada rebobinado o cada mantenimiento también va a ser menos frecuente que motores de menor eficiencia. Entonces ahí hay otro valor agregado. Luego, entre más eficiente sea el motor, mejor es el factor de potencia. Por lo tanto, menor va a ser la potencia reactiva. Eso va a implicar que, eh, tenga que invertir menos en cuanto a banco de capacitores para compensar el factor de potencia de la industria, porque entre más eficientes sean, el factor de potencia va a tender a ser cada vez más cercano a uno. Y bueno, para motores más grandes, que esto no es nada despreciable, va a tener menores corrientes de arranque. Por lo tanto, yo puedo ahorrarme ahí lo que son multas por demanda. Los picos van a ser más bajos. Entonces, ese es otro beneficio importante que podemos ver en motores, premium o superior. Ahora, con respecto a la diapositiva anterior, en el tema de temperatura, veamos este ejemplo gráfico. Mediante estas termografías que se le realizaron a dos motores bajo las mismas condiciones. Importante recalcar que ambos motores son de la misma potencia, de las mismas RPM, la misma marca, el mismo frame, la misma alimentación, voltaje, corriente, la misma, perdón, voltaje nada más, la corriente va a variar, la misma, bueno, el mismo frame, ya se los dije, el mismo porcentaje de carga, el mismo ambiente, todo es igual. Lo único que cambia es que este motor de la izquierda es un motor eficiencia estándar y este motor de la derecha es un motor premium. Entonces veamos que la temperatura máxima que obtenemos aquí es de 77.8 y la máxima aquí es de 69.2. Casi los 10 grados centígrados de diferencia. ¿Qué implica eso? Que básicamente el aislamiento me va a durar, casi el doble en este otro caso. Es decir, este motor me va a durar más tiempo que este otro, porque está trabajando más frío. Una ventaja muy importante. Ahora bien, haciendo conciencia también no solo al precio inicial pagado, ¿verdad? Hay un concepto que se llama el costo del ciclo de vida. Y eso es mucho más que energía eficiente, ¿verdad? O sea, si pensamos a largo plazo, vamos a obtener más beneficios en un motor más eficiente, perdón, que un motor, más barato o de menor eficiencia. Se dice que, bueno, el motor más barato no es la mejor opción económica en el tiempo. Tal vez inicialmente yo lo veo más bonito, sí, el precio, súper pagable, económico, barato. Se ve lindo en el papel, ¿verdad? Por el tema del precio, pero ya cuando lo pongamos en operación y en funcionamiento,
no va a ser lo mismo que si hubiera pagado tal vez un poquito más por un motor más eficiente y obtener todo el resto de beneficios que ya hemos visto a través de la presentación. Ahora, hay que considerar tres puntos aquí que vamos a ir hablando. Bueno, vamos a mencionarlos por acá también. Un motor, independientemente de su potencia, va a consumir el monto equivalente a su precio. Este valor que dice aquí de la presentación va a variar, ¿verdad? Aquí dicen en los primeros 5 meses de operación continua aproximadamente. Yo lo haría más de un año, porque eso va a depender también de cuánto es la diferencia porcentual entre eficiencias, de cuánta la potencia es el motor, de cuánto porcentaje de carga está manejando, si se ha rebobinado o no, etcétera, etcétera. Entonces, punto importante ya a recalcar. Ahora, el impacto de una pequeña diferencia en la eficiencia de motores eléctricos se convierte en un monto de dinero desperdiciado muy alto a lo largo del tiempo. La adquisición de motores más confiables y de alta eficiencia representan un menor de costo de ciclo de vida, que ya lo vamos a ver. Y bueno, básicamente indican que también las herramientas avanzadas de diagnóstico mejoran y conservan la confiabilidad y minimizan las paradas no planificadas. Hay otro concepto aquí que ese sí lo quiero recalcar, lo que es confiabilidad, hablando, porque toda la presentación hemos hablado mucho también de eficiencia, pero creo que va muy de la mano el concepto de confiabilidad. ¿A qué me refiero yo? Lo contrario de confiabilidad va a ser falla, ¿cierto? Ok, entre más confiable sea un equipo, menos fallas va a tener. Ahora, un motor que me trabaje más frío o menos caliente, un motor que tenga también, bueno, que va a trabajar más silencioso, que va a trabajar también con menor grado de vibración, mejor balanceo, etcétera, va a durarme más que un motor que no tenga esas características, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Que el motor no solo es más eficiente, sino es más confiable, ¿ok? Entonces va a tender a fallarme menos, que aquí esa es la parte que a veces no se ve. El costo de ciclo de vida son 3 puntos. El que siempre vemos, que para nadie lo ignora, hasta el más ignorante lo ve, que es el precio de compra. Esa a nadie se le escapa. Todo el mundo ve el precio inicial de compra y muchos se quedan hasta ahí. Pero hay otros dos puntos importantes. El costo de operación, que los que hemos estado conectados en la presentación de hoy o son más conocedores del tema, saben que existe, lógicamente, y el costo de operación, entre más eficiente sea el motor, más bajo es ese costo de operación, porque el motor va a consumir menos corriente, ¿cierto? Pero hay uno que es como invisible, que a veces no se ve, y es el costo fuera de operación. Se han puesto a pensar cuando reemplazamos en este caso un motor este, que se me dañó por tema de que bueno, es de menor eficiencia, por lo tanto es menos confiable. ¿Cuánto me cuesta tener ese motor fuera por parar producción mientras lo reemplazo? Si no es tan fácil de conseguir porque es un motor tal vez un poco más especial, lógicamente todo ese tiempo que no está el motor trabajando me va a conllevar algunas pérdidas en la producción. Se han puesto a pensar cuánto es ese costo fuera de operación. Tiende, tiende y puede ser incluso hasta más alto que el costo de operación y el precio de compra. Y ese a veces no se toma en cuenta. Por eso lo menciono y es muy importante tomarlo en cuenta en el costo del ciclo de vida. No solo hay que ver el precio inicial de compra ni el costo de operación que hemos aprendido en la presentación de hoy, o que algunos ya lo sabían también, sino que tal vez abrir un poquito más los ojos y ver cuánto me cuesta a mí tener ese motor fuera de operación. Esa es la pequeña, tal vez, filosofía que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, a modo de resumen, un motor premium o eficiencia super premium o superior a premium o superior, no solo va a darme también un ahorro energético, sino también me va a aumentar la confiabilidad de la operación. Esto implicando que voy a ahorrarme ahí costos fuera de operación. Ese motor me va a fallar con menos frecuencia, incluso los periodos de mantenimiento y demás, el periodo de vida útil del mismo y el reemplazo son mayores, no son tan frecuentes con motores de menor eficiencia. Eso implica que, bueno, vamos a tener menos paradas eh, por temas de correctivos.
o por temas ya de fallas. Entonces va a implicarme ahí un ahorro que a veces ese sí es un poco más difícil de calcular. Va a variar de industria en industria, de aplicación en aplicación, y qué tan crítico sea ese motor en la planta. Entonces, bueno, ese valor eh, se los dejo a cada uno ahí en la mente, ¿verdad? Para que más o menos estime cuánto estoy perdiendo yo si tengo ese motor fuera de operación, ¿verdad? Que al fin y al cabo es como el corazón de la industria. El motor viene siendo eso, ¿verdad? Si los motores en la planta no producimos nada, básicamente es como el corazón de la industria. Hay equipos tal vez más importantes, pero bueno, al fin y al cabo el motor es el que me va a tender a poner a funcionar todo. Es el corazón, como les decía. Ok, ya cerrando ahí con conceptos técnicos y de conciencia energética, ambiental, monetaria, como quieran verlo. Cada quien lo puede ver del lado que más le beneficia, ¿verdad? Desde el ahorro energético que voy a tener, desde el ahorro monetario que voy a tener, hasta también eh, la ayuda ambiental que voy a tener si somos de conciencia muy verde. Ya vemos todos los beneficios, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más que todo de dos soluciones puntuales que hay dentro del catálogo de productos de nuestras marcas, Baldor y ABB. Propiamente para comentarles, ¿verdad? Hay una tecnología de motores que vienen con variador integrado que se llama los Easy Titanium. Estos motores, bueno, si no son tipo jaula de ardilla como los que hemos visto anteriormente, son motores de eficiencia IE5 Plus, ¿sabes? Casi que lo más alto que existe a nivel de mercado. Esos son motores sincrónicos, no son asincrónicos, ¿verdad? Pero bueno, básicamente viene siendo un motor, eso sí, tiene una limitación y la recalco aquí muy importante. Son motores que solo aplican para aplicaciones que utilizan variador de frecuencia y principalmente hablando aparecen tres tipos de aplicaciones: bombas, ventiladores y compresores. Esas soluciones las tenemos, recalco, importante para ahí mencionarlo, hasta 20 HP para el motor con el variador separado o hasta 10 HP o 7.5 HP si tengo el motor con el variador integrado en la parte de arriba del motor o en la parte trasera del motor. Entonces, bueno, esas son parte de las soluciones nuevas que tiene ABB ahí en cuanto a motores de mayor eficiencia, ¿verdad? De lo que hay en el mercado. Nada más para que veamos ahí una comparativamente hablando, un motor de inducción, digamos, en una de las aplicaciones anteriormente mencionadas que trabaja con variador, de 3 HP totalmente cerrado a 1800 RPM, veamos que consume una corriente de 4.27 amperios con una temperatura máxima de 84.2. Al compararlo con el Easy Titanium bajo las mismas condiciones, trabaja 68.2, o sea, trabaja más frío o menos caliente, y va a consumirme menos corriente de 4.27 bajo 3.72. Ok, entonces veamos ahí parte que también este motor, esta solución, vuelvo y repito, para estas aplicaciones de esas potencias más bajitas que utilizan variador de frecuencia es una muy buena opción para ahorro de energía. Y bueno, esto salió el año pasado, pero terminó como ingresando al catálogo de productos aquí en la región en finales del año pasado, principios de este, que son los motores super premium de Baldor, los SP4. Esos tienen una eficiencia equivalente a IE4 en IEC. Dentro de los beneficios que vamos a tener, bueno, normalmente nosotros los Neima Premium los tenemos con 3 años de garantía. Estos Super Premium lo vamos a tener con 4 años de garantía. Eh, la diferencia, bueno, ahí como podemos ver, principalmente es un motor un poquito más largo, pero entre los beneficios que voy a obtener van a ser una vida útil de los rodamientos mayor. Bueno, ya cumple la norma Inverter Duty, al igual que los Nema Premium también ya la tenían. Y va a tener una operación más fría y más silenciosa entre los beneficios que voy a llegar a obtener. Voy a tener un ahorro energético importante. Y bueno, es parte ahí como de las soluciones que teníamos dentro de nuestro catálogo de productos. Ahora bien, también, bueno, para ir cerrando, voy a hacer un par de menciones importantes por ahí. ¿Cuáles pueden ser candidatos a reemplazar en la planta para obtener ahorros energéticos? Yo empezaría, bueno, primero, obviamente, por los motores más viejos, que hagan tender a construirse
o se tendieron a construir en aquellos entonces con valores o normativas de eficiencia más bajas. Luego, lógicamente, los motores que tienen mayor cantidad de horas de operación al año y los que se han robinado más de 3 veces. Esos son candidatos ideales para reemplazar ya por motores cada vez más eficientes. Otra recomendación tal vez, si yo quiero ver un ahorro más inmediato, bueno, un mejor retorno de inversión, o sea, más inmediato pues, la idea es, yéndome a esta tabla, es si yo tengo un IE2, por ejemplo, pasar a un IE4, si tenía un IE1, pasar a un IE3. O sea, no pasar como a la que sigue, sino ojalá un escalón más de la cuenta. En vez de pasar al inmediatamente superior, sino al que sigue después del que sigue. ¿Ok? Eso para poder básicamente obtener un mayor ahorro energético en la planta como tal. Por ejemplo, si yo ya tengo un IE3, yo no veo, siéndoles muy sincero, muy honesto, la necesidad de reemplazarlo por un IE4 porque el retorno de inversión va a ser más largo porque el ahorro no va a ser tan significativo. Pero pasar, por ejemplo, de un IE2 a un IE4, ahí sí vale la pena. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ya sí valdría la pena un IE3 pasar a un IE4 solamente si ese IE3 lo he rebobinado un par de veces por lo menos. Ahí ya tiene un poco más de sentido. Entonces eso como también a forma de recomendación y bueno, por supuesto que sea un motor que tenga muchas horas de operación. No tiene sentido reemplazar un motor que solo me trabaja 2 horas al día, ¿verdad? El retorno de inversión pues va a ser más lento, va a ser en un periodo más extenso, entonces esa no es la idea. Eh, Eso era ya a modo de cierre, ¿verdad? Como tal, vamos a prender ahí la cámara nuevamente. Espero, bueno, que la presentación del día de hoy haya sido de mucha utilidad para ustedes. Ahorita vamos a abrir la sección de preguntas si tienen alguna consulta, algún comentario, ¿verdad? Ya saben que pueden irse a la cajita donde viene el símbolo de preguntas que dice questions y las vamos a ir viendo. Voy a ir viendo las que tenemos por aquí de momento. Me preguntan que si existe resistencia al cambio versus costo de inversión. Resistencia al cambio. Me imagino que es con respecto al tema de cuando se rebobina el motor. No sé si me aclara por ahí don José Manuel Méndez. Por ahí me pregunta también que, según mi experiencia, qué tanta inversión existe en actualización de tecnologías de alta eficiencia. Se podría decir que a esas alturas del mercado solo se ofrecen motores de alta eficiencia. Eh, Hay industrias que sí le están invirtiendo mucho a este tema de ir reemplazando los motores conforme se van dañando, irlos reemplazando por motores premium o incluso superior. No te podría decir que es una tendencia aquí en Centroamérica, porque tal vez aquí vamos como un par de pasos más atrás, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, eso sí es una realidad de que básicamente todos los motores nuevos que se están adquiriendo se trata de que sean mínimo IE3 o NEMA Premium. Este, Ojalá pasando más a Super Premium o IE4, ¿verdad? Más que todo porque a ellos sí los multan. Sí sé que en la región El Salvador sí ya tiene legislado eso. Los otros países por ahí todavía vamos ahí como de camino, no veo eh, al menos así, este año como que se vaya a realizar hasta donde tengo conocimiento, ¿verdad? Que se vaya ya a legislar propiamente eso. Pero bueno, va a depender mucho de industria a industria, va a depender también de eh, propiamente si es una multinacional en este caso, este, los conceptos que ellos tienen ya propiamente, pero las políticas que ellos tienen en cuanto a eficiencia se refiere. Entonces sí, sí se ven en algunas industrias, pero no en todas. Bueno, ¿cómo influye el uso de variadores de velocidad en la eficiencia de los motores de más premium? Esa pregunta está muy buena porque de hecho en la presentación cuando vimos la tabla de valores de eficiencia, esos valores se cumplen cuando el motor está directo. Cuando el motor
está conectado a variador de frecuencia, va a tender a tener unas pérdidas adicionales tomando en cuenta que la entrada no es 100% sinusoidal, ¿verdad? Si no es tipo PWM, no es una sinusoidal perfecta, ¿verdad? Va a tener una eh, pequeña diferencia, ¿verdad? Propiamente, que eso va a implicar también en una reducción de la eficiencia y va a depender, por supuesto, igual de la potencia, del número de polos, este, del tipo de encerramiento del motor. Entonces, sí lo va a afectar y, y va a depender, como te digo, del motor propiamente. Ahora, importante, ¿verdad? Todos pueden trabajar con variadores, así, nada más que tomar en cuenta que los valores de la tabla sí, bajan un poquito, ¿verdad? Ok, vamos a dejar ahí un par de minutitos más por si surgen ahí alguna pregunta. Ok, sí, por aquí me preguntan también si la presentación la subimos a YouTube. Correcto, sí, la presentación las estaría subiendo las compañeras de mercadeo en YouTube en los próximos días. Y de igual forma, si no me equivoco, esta presentación se las van a llegar eh, a mandar a sus correos en formato de PDF con alguna otra información relevante. Entonces sí, ahí va a estar cualquier cosa por si la quieren volver a ver y repasar. Vamos a dar un minutito más, si no, entonces vamos cerrando por hoy. Nuevamente agradecerles a todos por conectarse el día de hoy. Eh, Ahí estamos para servirles. De igual forma, vamos a continuar con nuestros acostumbrados webinars, ¿verdad? Todas las semanas para que puedan verlo a través de nuestras páginas y redes sociales, para que se puedan ir inscribiendo, ¿verdad? Propiamente en la página del patrón. Eh, o igual, bueno, si ya están inscritos en nuestra base de datos, les van a ir llegando eh, cada vez que tengamos alguna actividad, ya sea como webinar como el día de hoy o ya de forma presencial como nuestras acostumbradas tardes de café. Entonces, bueno, agradecerles por su atención, por la asistencia de hoy y me queda nada más que desearles un bonito día a todos, que les vaya muy bien. Muchas gracias.